Tenemos hoy la oportunidad de conversar con la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Adriana, o señorita Adriana Salvatierra. Bienvenida, ya le estoy poniendo de señora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, encantada de estar en su programa y muy buenas noches a todos y todas. Me imagino que preocupada también por todo lo que está pasando. No deja de ser, por supuesto, una preocupación porque, mire, independiente de cualquier posición política, que todos tenemos derecho a asumirla de forma activa, de forma más pasiva, eso no puede estar por encima de la integridad física y de la vida de las personas. Y eso es lo principal para nosotros. Y eso es lo que preocupa cuando hay una exacerbación de los niveles de tensión, cuando en vez de confluir en puntos de encuentro, las posiciones de actores políticos responsables de estas convocatorias más bien profundizan las diferencias, ahondan en la imposibilidad de encontrar caminos que nos conduzcan a la pacificación. Estamos hablando de movimientos cívicos, como en la mayoría, digamos, de los departamentos, pero también de un movimiento cívico político, posiblemente en Santa Cruz. Se está hablando también de que los cívicos están reemplazando a los políticos en algo que los políticos debieron hacer. Eso es lo que se está hablando. ¿Qué opinión tiene usted, presidenta? No, hay Santa Cruz está viviendo un conjunto de un reordenamiento de los actores políticos actuales. Sin entrar en el campo de las especulaciones, es muy probable que todo el movimiento que hoy intenta gestarse alrededor del presidente del Comité Cívico decante en los próximos meses en el anuncio de una candidatura. Es lo que ha pasado con múltiples actores y en escenarios similares. Sin embargo, lo que no compartimos es cuando existe una exacerbación del conflicto que puede poner en riesgo lo que decimos, la integridad física y la vida de las personas. El señor Luis Fernando Camacho empieza el paro cívico o el bloqueo a Santa Cruz, porque lo que hay son puntos de bloqueo, convocando a un paro indefinido. A las horas se arrepiente y dice, no le vamos a dar el gusto al gobierno de irnos a un paro indefinido. Si mañana o en 2 días el Tribunal Supremo Electoral no declara segunda vuelta, vamos a proclamar como presidente al señor Messi. Y uno dice, pero ¿cómo lo vas a proclamar como presidente si no hay una institucionalidad que respalda, no se ha anunciado el cómputo oficial, no ha concluido el periodo constitucional? Y después él mismo parece que revisa su posición y dice, vamos a continuar con el paro, ya no demandan primera vuelta, ya no demandan segunda vuelta, hoy lo que demandan es realización de nuevas elecciones. Hasta antes de ayer no importaba si participaba o no Evo Morales, hoy dicen ni con Evo ni con Mesa y que Evo Morales renuncie. Entonces uno ve cierta inconsistencia, o sea, estás cambiando de posición en menos de 10 días y este cambio de posición no busca una aproximación a la solución del conflicto, no presenta una documentación sobre el supuesto megafraude con el que se moviliza a la población y pierde seriedad cuando se niega a asistir a los organismos internacionales. Ahora, este tema del fraude ya se vino hablando desde antes que se realicen las elecciones, ¿no es cierto? Entonces ya teníamos un Tribunal Supremo Electoral manchado por un presunto fraude. Ahora se sigue hablando del fraude. El problema yo creo que se ahonda mucho más después de la presentación de los vocales del tribunal 10 días después de las elecciones, cuando pudieron haber dicho algo esa misma noche del bendito TREP, porque realmente el TREP nos ha puesto de cabeza a todos, ¿no es cierto? 10 días después habla el tribunal, 11 días después habla el gerente de Neotec y da datos que realmente hacen pensar muchísimo. ¿Qué ha podido pasar? Tenemos declaraciones justamente del gerente. Por favor, vamos a ver en unos instantes lo que dijo justamente Marcel Guzmán de Rojas a la cadena internacional CNN cuando él dijo que sí, le ordenaron que interrumpa el TREP y que aquello habría sido desastroso. Entonces, hoy realmente estamos ya con otra lectura, yo creo, con relación a lo que ha pasado. Tenemos, por favor, las declaraciones. A ver, escuchemos. Dentro del proceso, la presentación del padrón, dentro de la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares
si tuviera que darme una calificación en porcentaje o una calificación del 1 al 10 en cuanto a la normalidad o anormalidad del proceso. Es 1, es lo menos normal que puede ser. Interrumpir el TREP es desastroso. Dígame qué pasó y quién lo llamó, a qué hora lo llamó y por qué le pidieron que interrumpiera la transmisión del TREP. Entonces, yo aproximadamente a eso de las 8 de la noche recibo una llamada de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que me informa de que está en altavoz con los demás vocales, y ella me dice que se debe suspender el TREP y que debo ir a una reunión de urgencia en otras oficinas del Tribunal Supremo Electoral que quedan en San Jorge, en La Paz. Después de eso voy a la reunión, y en la reunión, tal como lo dice el informe que entiendo que el senador Núñez lo hizo público, ¿no?, me exponen 3 motivos. Uno es que había un servidor extraño usado, y efectivamente no era extraño el servidor, pero no es el que se debió haber usado, es solamente un servidor perimetral. Y después se me dice que cambiaron las tendencias de los resultados en este tiempo, lo cual es falso, que muestro que los resultados avanzan de una manera bastante lineal, no hubo ninguna inversión de resultados, y que observan un tráfico anormal en la verificación de actas. Ha sido realmente muy llamativo lo que ha dicho el señor Marcel Guzmán de Rojas. Habla de que sí, le han pedido que pare el TREP, de que había un cambio de tendencia. Entonces, como decimos, desde que comenzó este problema después de las elecciones, cada día tenemos una noticia diferente, algo diferente, algo que está mostrando que realmente ha habido algo extraño con relación al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, eso le corresponderá también determinar y explicar al propio Tribunal Supremo Electoral. Lo que han manifestado es una intercepción de servidores distintos a los que estaban siendo programados, y esto generó una alerta. Mayores explicaciones de carácter técnico seguramente las brindarán ellos. Quiero andar en algo que sí manifestó precisamente en esta entrevista el responsable de aquella empresa, y es que decía, no hay un cambio de tendencia, o sea, ya existía una tendencia, literal, citaba, había una tendencia de separación de porcentajes entre la primera y la segunda fuerza. Y ellos tienen además un reporte, porque independiente de que para la publicidad el TREP continúa arrojando resultados cada 3 minutos, es lo que indican. Y en esa información periódica de cada 3 minutos hay un ranqueo de aquella información, y a partir de eso también se podrá establecer con mayor certidumbre y transparencia los resultados. De todas maneras, creo que es importante, no creo que esto solucione en gran medida y ni se convierta en un argumento de fondo, pero creo que es importante también mencionar algo que ya se venía anunciando. Hubieron quienes confundieron el sistema de transmisión rápida de resultados con el cómputo oficial. Es que ha habido una mala información. Exacto. Ha habido una mala información desde el principio, ¿no? Cuando todo el mundo creía que llegando al 80-85% del conteo rápido ese día, la gente iba a poder conocer un poco más, no solamente hasta el 85%. Sí, pero yo creo que es importante enfatizar en las diferencias. Quienes hablan de un mega fraude, un fraude monumental, aluden al TREP y a la paralización del TREP. Pero de acuerdo al mismo reglamento de las elecciones, el sistema de transmisión rápida de resultados preliminares es un sistema de información no vinculante para que la ciudadanía y los medios masivos de comunicación, partidos políticos, dispongan de una información previa al cómputo definitivo. Es referencial. Exactamente, es referencial, no vinculante. ¿Por qué? Porque cuando ya uno empieza a revisar en el cómputo oficial cada una de las actas, se encuentra con actas que puedan tener diferentes tipos de observaciones. Tengo una aquí en mis manos, por ejemplo, que es de descarga del sistema electoral. El TREP en este momento hubiera transcrito solamente estos resultados. Sin embargo, cuando se realiza el cómputo oficial,
se toman en cuenta cada una de las observaciones que están aquí. Han habido actas en las que por error los jurados electorales, que son ciudadanos por sorteo, invirtieron los resultados y colocaron de presidente, los resultados de presidente en diputado uninominal y viceversa. En este caso, ¿qué es lo que se revisa? El cómputo departamental o los cómputos oficiales, porque se realizan en los departamentos, son una mesa con todos los delegados de los partidos, donde se empieza a revisar acta por acta. Si tiene alguna observación, si de acuerdo a la ley se verifica de oficio la existencia o no de causales de nulidad del acta, se verifica si consignan observaciones o recursos de apelación, y si no, recién se da por aprobada y se considera inmediatamente para el cómputo. Por eso el TREP tiene un mayor porcentaje de error. Mayor porcentaje de error y oficial. por tanto puede existir diferencia entre el TREP y el cómputo oficial. Es mentira lo que han dicho algunos analistas, que no puede existir diferencia entre el TREP y el cómputo oficial. Es normal que exista. Pero y en la auditoría también pueden detectarse esas variaciones. Pero también dijo algo que es llamativo. A ver, no sé qué lectura tiene usted, Presidenta, de que el padrón electoral que les dieron habían habilitados e inhabilitados, y que ellos se dieron cuenta recién hace pocos días. Esto ya es más serio todavía. Sí, yo creo que estos elementos corresponderá que sea el mismo Tribunal Supremo Electoral el que ponga a disposición de la auditoría. La auditoría va a versar sobre los siguientes elementos. Aquí tenía el último comunicado de la Organización de Estados Americanos. Se basará en la verificación de cómputos, lo que incluye actas, la verificación del proceso, y esto incluye aspectos informáticos, componentes estadísticos y de proyecciones, así como el componente de la cadena de custodia de la documentación. Todos estos elementos van a ser valorados, seguramente se establecerá una metodología de trabajo, y eso será lo que determine, en confluencia con los actores políticos, con actores académicos, y también la sociedad civil está invitada a participar dentro de este proceso, y si tienen alguna duda, creo que este es el espacio para saldar. La sociedad civil también invitada, entonces el gerente de Neotec tendría que estar ahí. O sea, la responsabilidad de los contratos empresariales seguramente le harán un requerimiento de la información. El ingeniero Villegas también tendría que estar ahí, pero él dijo que no lo va a hacer. Bueno, ¿no es lo cierto? que pasa es que, mire, si yo presento una denuncia, no se trata pues de hacer gira en los medios de comunicación. Es responsable que yo lo haga ante la instancia correspondiente. La instancia correspondiente es el Tribunal Supremo Electoral. ¿No les gusta? Bueno, la Organización de Estados Americanos manifestó en el mismo comunicado que los especialistas se reunirán con el Tribunal Supremo Electoral para solicitar la documentación, y se desplegarán para hacer un llamado a partidos políticos, academia y sociedad civil para que entreguen la información y las denuncias que consideren correspondientes. Claro. Este es el espacio. Si no lo hacen, se desgrana y se cae la denuncia del fraude monumental, porque no tendría sustento. Claro, tendrían que tener esa responsabilidad civil de ir y presentar, porque evidentemente usted acaba de decir algo que es importante. Hay que ir a las instancias correspondientes, que sería el Tribunal Supremo Electoral. ¿Pueden ir a un juez? ¿Tiene que ser siempre donde el Tribunal Supremo Electoral? Lo que pasa es que en este momento la denuncia es un fraude electoral. Primero tiene que comprobarse el fraude electoral. Y el fraude electoral, sí, ellos tienen elementos para denunciarlo, presentarán ante esta instancia que evalúa. Una vez evalúa esta instancia, si se comprueba que hay un fraude monumental, cosa que honestamente lo dudo, pues que pase a disposición de la justicia. Eso consideramos que es la ruta adecuada. Y seguramente el informe de la Organización de Estados Americanos derivará en algunas recomendaciones también. Pero lo serio y lo responsable no es hacer gira en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son para informar. La denuncia formal se presenta ante el Tribunal Supremo Electoral. Tenían 2 días para presentarlo, eligieron el día 5, y hoy les queda la Organización de Estados Americanos con Naciones Unidas, con la Unión Europea y con un conjunto de países que contribuyen a esta labor. Ahora bien, mientras tanto, ha llamado la atención hoy las declaraciones del ministro de la Presidencia. ¿Podemos escuchar, por favor? Tenemos esa declaración. Fichas
especialmente para sostener toda una narrativa contra el gobierno, para articular a los actores con mucho financiamiento. Lo que se pretende en realidad son dos grandes objetivos. En primer lugar, quebrar este proceso de transformación, esta revolución democrática, cultural, liderizada por un indígena que ha institucionalizado un modelo de desarrollo, de estabilidad, de crecimiento. El otro objetivo que existe detrás de este golpe es el de contener, digamos, el efecto dominó de los gobiernos neoliberales en la región. ¿Qué postura tiene? No la comparto, más cuando el presidente Evo Morales el día de ayer fue bastante claro. El presidente Evo Morales, por responsabilidad de primer mandatario, por responsabilidad como un actor político, como muchos en este país, ha hecho un llamado a la pacificación. Y en ese llamado a la pacificación el presidente Evo Morales convocó a que todos los actores movilizados esperemos los resultados de la auditoría de forma pacífica. Respetemos estas fechas que para muchas familias son importantes, tienen una fuerte carga no solamente religiosa, sino también emotiva. Y en ese sentido hizo un llamado a la paz, también convocando a los sectores que han votado por el movimiento al socialismo, que también seguramente tienen la legítima necesidad de defender su posición y su voto, a que depongamos acciones que puedan generar un marco de violencia. Y eso creo que es la posición más responsable que nosotros podemos tener como Estado. Es el principal llamamiento que hemos hecho, y para eso más bien creemos que es importante convocar a otros actores políticos a que asuman una posición similar. ¿Qué van a hacer? Ya con esto voy a ir terminando, Presidenta. ¿Qué van a hacer en la Asamblea Legislativa? ¿Se están ya reuniendo, hablando con relación a este tema para poder parar este clima de violencia que estaba afectando a varios sectores? Lo que pasa es que tras un llamado a nuevas elecciones, sin participación del presidente Morales, exigiendo la renuncia, cada vez te distancias más. Cuando los comités cívicos, cuando el señor Mesa decía tenemos que ir a una segunda vuelta y aquí se está gestando un fraude, le dijimos presenten las pruebas del fraude. No las presentaron, bueno, traigamos una auditoría y esta denuncia que usted hace de fraude, que se demuestre allí. Porque no lo va a auditar el Estado boliviano, no lo está auditando un ministerio, no lo está auditando el mismo Tribunal Supremo Electoral. Son organismos independientes, es la representación de 35 países, acompañado por Naciones Unidas, que representa a todo el sistema de estados. Está acompañado de la Unión Europea, está acompañado de la participación directa de Paraguay, México y España. Y creemos que lo responsable es precisamente esperar esos resultados y no convocar a posturas que, en vez de construir puentes de acercamiento, nos distancian aún más, y que nos distancian aún más a través de la violencia. Oiga, hoy día circulaban imágenes de un video donde arrodillaban a una mujer en un punto de bloqueo solo porque creían que era masista. ¿Pero cómo vamos a hacernos eso? O sea, ¿cómo vamos a llegar a tal punto en el que menospreciemos tanto la dignidad de las personas para que por el solo hecho de tener una posición política distinta la maltratemos, la estropeemos? Lo que aconteció en Montero para nosotros es terrible, es doloroso, porque detrás de esto a mí no me interesa cuál era la posición política que tenía cada una de las personas que fue afectada, lastimada o que murió en Montero. A mí lo que me interesa es preservar la vida, y yo respeto a quien esté con posiciones políticas adversas a las mías por un sentido de dignidad humana. Y no compartimos esas posturas porque nos enfrentan a un joven con discapacidad en un barrio que son puras viviendas sociales de madres solteras, de mujeres víctimas de violencia, de mujeres que tienen niños con discapacidad, porque esa es la característica del barrio Integración de las Américas en La Guardia. Se entraron a sus casas y le partieron las piernas a golpes a un joven con discapacidad. Es que eso no nos podemos permitir como sociedad. Y cuestionarán y dirán, sí, pero los militantes del movimiento hacen otras cosas. Bueno,
Por favor, disculpen si han sentido en algún momento que nosotros los confrontamos. Nuestro primer sentido de responsabilidad lo manifestó el presidente Evo Morales. Convoquemos a la paz, hagamos un llamado a la pacificación y confluyamos para encontrar puentes de diálogo y de solución de este conflicto.